En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos, les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio y las lecturas de hoy presentan ante nuestros ojos como modelo de comportamiento a 2 viudas. Ambas pasan necesidad y, sin embargo, las 2 se comportan de la misma manera. Las 2 saben que Dios tiene derechos y que ellas tienen deberes, porque así han sido educadas en el más ortodoxo judaísmo, que enseñaba que Dios es el único Señor. La semana pasada escuchábamos en el Evangelio que Jesús le decía a un experto en la ley, le decía que el primer mandamiento era este: escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Para el pueblo de Israel, dar culto a Dios implicaba no solo ir a cumplir con los oficios religiosos, no solo cumplir con todas esas normas rituales que se desprendían de la Torá, sino que implicaba, ante todo, creer y confiar en que ese Dios todopoderoso era un Dios que tenía derechos, pero también un Dios que se preocupaba de su pueblo. Por eso, en la primera lectura, la viuda hace caso a lo que dice Elías. Podía no haberse fiado de él, podía haber dicho: pues no te voy a hacer el panecillo, no vaya que no quede harina y aceite para los 2, primero para mí y para mi hijo. No, hazlo primero para mí y después comerás tú y tu hijo. Y la viuda se fía. ¿Por qué se fía? Porque no se lo ha pedido un cualquiera, se lo ha pedido un profeta enviado por Dios. Y como Dios tiene derechos, ella se fió de Dios. Y lo mismo ocurre con la viuda del Evangelio. Pero si era una viuda pobre que pasaba necesidad, ¿por qué echa de lo poco que tiene? Porque le habían enseñado que Dios tiene derechos y que por lo tanto ella tenía que luchar por dar lo que pudiera para el sostenimiento del templo, que era el lugar, el escabel, donde residía la gloria de Dios. Y por eso ella, que le habían enseñado eso, se quita de lo que tiene para vivir para ayudar al sostenimiento del templo. ¿Cuál es la primera enseñanza, por tanto? Deja las excusas. Esa es la primera enseñanza. Somos los reyes de las excusas para no dar. Somos los reyes de las excusas para no dar, a pesar de saber que Dios tiene derecho y que los demás también. Ponemos excusas de mal pagador que sabemos que no son verdaderas para escudarnos y no cumplir con nuestros deberes. Lo primero sería saber que tengo deberes. Lo primero sería, por tanto, reconocer que hay alguien que está por encima de mí, que es Dios, que es el Señor, ante el cual me arrodillo, solo ante Él, porque es mi Señor, y sé que tiene derechos, y yo tengo deberes. La viuda de la primera lectura se fía de lo que dice el profeta, porque sabe que Dios le ama, porque sabe que Dios le quiere.
Aun cuando esté pasando necesidad, no duda del amor de Dios. ¿Y cuántas veces en la vida a nosotros nos ocurre que ante las dificultades y problemas, cuando no comprendemos los planes de Dios, nos rebelamos enseguida contra Dios? No estamos respetando a Dios. Claro que tienes derecho a venir a rezar, a pedir al Señor ayuda, a abrir tu corazón al Señor, a llorar y expresarle tus necesidades. Es tu Padre. ¿Cómo no vas a tener derecho? Pero no tienes derecho a ultrajarle, a maltratarle, a cuestionar su amor porque no comprendes sus planes, a decirle, si no me das esto, entonces dejo de creer en ti. Eso es chantaje. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sabía que Dios tiene derechos y ellos tenían deberes para con Dios y que habían sentido y experimentado el amor de Dios en la historia de su vida y de su pueblo y que por lo tanto tenían que fiarse de Dios, aun en los momentos difíciles. Ese pueblo pasó durante 40 años caminando por el desierto hasta que llegó a la tierra prometida. Y en muchos momentos no comprendieron los planes del Señor y muchos se rebelaron contra Dios, otros muchos no. El pueblo aprendió en su propia vida e historia que Dios es fiel, que siempre cumple su palabra y que por lo tanto ellos tienen que aprender a confiar en el Señor sin excusas, a confiar en el Señor sin dudas, a confiar en el Señor aunque no comprendan los planes de Dios. Y esa es la primera enseñanza, por tanto, del Evangelio. ¿Soy yo como esas dos pobres viudas que confío en el Señor? ¿O por el contrario, cuando no comprendo los planes de Dios, entonces me rebelo contra Él porque tengo que afrontar una enfermedad, o porque tengo problemas conyugales, o porque hay dificultades en mi empresa? ¿Dónde está la diferencia entonces entre un pagano y un cristiano? El cristiano sabe que Dios le ama, tiene experiencia y certeza de que Dios le quiere. Otra cosa es que Dios no sea el mago de la lámpara de Aladino, que le frotas y te da los 3 deseos. Dios es el Señor y por lo tanto tienes que fiarte de Él. Me fío de ti, Señor, porque eres mi Señor y porque además he experimentado en mi vida personal y como pueblo que me amas, que me quieres. Y cuando tengas dudas, porque la cruz pesa mucho, recuerda aquello que dijo Cristo: venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré. No te promete el Señor que te va a quitar los problemas. Y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. No te va a quitar el Señor los problemas, porque Él mismo asumió nuestros problemas como suyos para salvarnos. Pero te enseña que el amor, que la confianza te sostendrá y que la fe, que es confianza en Dios, hará que aunque no entiendas, aceptes, que aunque no comprendas, asumas, que aunque te resulte difícil hacer lo que el Señor te pide, te fíes de Él, como las dos viudas de las lecturas de hoy. No pongas excusas. Dios es el Señor. Tu fe tiene que estar basado en ese principio. Es el primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas. En segundo lugar, el Evangelio nos recuerda también no solo que tenemos que dar, sino cómo tenemos que dar. Tenemos que dar no de lo que nos sobra, sino de lo que tenemos para vivir. Es decir, no solo tenemos que dar bienes materiales, esos son necesarios para el sostenimiento de la Iglesia, para ayudar a que la Iglesia lleve a cabo la misión de evangelización, para ayudar a los pobres y a los necesitados. La semana pasada, que hicimos sin previo aviso la colecta para Valencia, se recaudó solo en los cestillos más de 6.000 euros, casi 7.000. Un escándalo de agradecimiento. Yo cada día me sorprendéis más y me siento más agradecido a Dios. Dais porque podéis, sí, pero también porque queréis. Dar de lo que uno tiene para vivir significa que no solo tengo que dar bienes materiales, me tengo que dar yo a mí mismo, como Cristo se entregó por nosotros. Y cuando uno da de lo que tiene para vivir, como la viuda pobre, se quita
de lo que tiene para vivir, para ayudar a los demás, económica y moralmente. Dar de lo que tengo para vivir significa que me voy a privar de algo que es legítimo y bueno, pero que me puedo privar de ello y puedo pasar sin ningún problema, sin esa cosa, para ayudar a los más necesitados. No doy de lo que me sobra, sino que doy hasta que duela, como decía Madre Teresa. Cuando a ella le preguntaban: madre, ¿hasta cuándo tengo que dar? Ella siempre decía lo mismo: hasta que duela. Si no duele, no has dado bastante. Si no te duele porque no has perdonado, no has dado bastante. Si no te duele porque simplemente te nace, pero es fácil, no has dado bastante. Tienes que dar hasta que duela. Y no solo dinero, sino tú mismo. Y aquí tienes que aprender a dar en un doble sentido. Por un lado, tienes que darte, ayudando a los que sufren, quizás tu tiempo, tus dones materiales y morales, en tu empresa, entre los amigos, dar tu fe, o al menos la luz de tu fe, que ilumine a los demás. No solo es dar bienes materiales, puedes dar un gran donativo y quedarte tranquilo, pero no estás haciendo nada en tu familia para fomentar la paz, o no estás haciendo nada en tu trabajo para ser testigo de Dios. Tienes que dar tus bienes materiales y también tus bienes espirituales. Decía el Papa Francisco hace unas semanas que el que tiene bienes materiales tiene que reconocer que no son suyos, que son don de Dios, y que por lo tanto Dios se los ha concedido para un bien personal, pero también comunitario. Pero no solo tienes que dar tus bienes materiales, morales y espirituales. Tienes que aprender a darle a Dios tu miseria. Y esto a algunos les cuesta mucho. Se acercan a confesarse: padre, vengo a confesarme, hace 2 años o 3 que no lo hago, porque siempre me confieso de lo mismo y estoy aburrido y no quiero cansarle a usted y tampoco a Dios. Al cura no le cansas, y si le cansas es su vocación y su llamada, por lo tanto tiene que hacerlo, pero a Dios no le cansas. Y tienes que aprender a confiar en el Señor y a darle a Dios tu miseria. Dicen que en las capillas de las misioneras de la caridad, de las de Madre Teresa de Calcuta, está una frase dicha por Cristo: tengo sed. El Señor tiene sed de tu miseria para curar y sanar tus heridas. El Señor tiene sed de tu pobreza para hacerte rico. Pero nos cuesta creer que el Señor quiere nuestra miseria y nuestra pobreza. Nos cuesta dejarnos querer. Ponemos excusas porque no creemos que el Señor sea misericordioso con nosotros. Y sí lo es. Mira la cruz de Cristo. El Señor ha venido a pagar la deuda contraída por tu pecado. Déjate querer. Entrégale también tus miserias y tus pecados, porque solo Él tiene palabras de vida eterna y es el médico de las almas. Pues que sea así en nuestra vida, que imitemos el ejemplo de las pobres viudas que hablan hoy las lecturas, por su confianza en el Señor, por su generosidad, sabiendo que Dios tiene derechos, por su entrega, en definitiva. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.